Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Aquí estamos ya cumpliendo una cita que hemos pactado y es encontrarnos para conversar de la metrópoli, del área metropolitana, de los 10 municipios, del Valle de Aburrá y de todos esos temas que nos conectan. Hoy hemos decidido hacer, digamos, un pare conceptual. Hemos traído un tema que nos interesa profundizar porque ustedes seguramente lo han escuchado mucho a muchos de nuestros invitados cada que tocamos el tema de sostenibilidad, de equilibrio, de cuidado con el ambiente, de un trabajo empresarial distinto, llegamos a economía circular y hoy queremos conversar de qué se trata, qué es esa economía, qué está pasando en el mundo, qué experiencias reales tenemos, cómo todos nosotros desde nuestros lugares podemos sumarle a esos nuevos conceptos y a esa otra manera de vivir la economía. Por eso tengo invitados muy especiales que les agradezco su compañía, vamos a estar también en redes sociales y contamos con lo más importante que es con la atención de ustedes. Sin ustedes esto no tendría sentido. Por eso que ustedes conversen de los temas, que los pongan en su casa, en su sitio de trabajo, en su oficina, es muy importante para nosotros porque nos dice que sí, que nos estamos conectando conceptualmente y que hay temas que nos apasionan, porque como lo conversamos aquí en Diálogos Metropolitanos, estamos ofreciendo algunas temáticas que nos llevan por otro camino, por un camino de un desarrollo más humano, más sostenible y como nos lo dijo el Papa un día, a tener esta casa común que nos junta y que nos permite cuidarla y cuidarnos. Gracias, director, por este nuevo tema y por esta conversación que vamos a facilitar hoy. No, gracias Liliana, a ti, un saludo muy cordial para ti, para todo el equipo de Diálogos Metropolitanos, a todas y todos los televidentes que siempre nos acompañan, pues un saludo muy cordial. Quiero comenzar con lo que terminaste. Recordar que cuando estuvimos hablando precisamente en la visita del Papa, hablamos de ese cántico de San Francisco que es Laudato Si. Y en ese cántico que lo presenta el Papa como su primera encíclica, habla pues de esa casa común, pero además de esa casa común habla de un concepto muy valioso que se llama la ecología humana. Y en ese concepto de la ecología humana habla de las acciones de cada cual para cuidar, para preservar, para proteger. Y hoy vamos a hablar de eso, de un concepto que está en esa encíclica, que está en todo el tema de la ruta que ha trazado el mundo para la sostenibilidad y que se llama la economía circular, que tiene que ver con reducir, que tiene que ver con recuperar, con reusar o reutilizar y con reciclar. Son las R's claves en todo este proceso de la economía circular. Bueno, y también nos acompaña el doctor Juan Camilo Quintero Medina, gerente seccional de la ANDI Antioquia, y es un enamorado del emprendimiento, de la innovación, pues lo hemos conocido siempre en su labor. Por eso, doctor Juan Camilo, y qué rico que está aquí, porque sabemos de todo el trabajo que usted viene haciendo con muchas de las empresas en esta nueva manera de ver el mundo de la economía. Bueno, muchas gracias Liliana, Eugenio, pues por la invitación y a todos los panelistas esta tarde. Esta noche, pues básicamente, sí, yo creo que desde hoy no se concibe una empresa en el planeta que no esté buscando cómo disminuir las emisiones sí. Y disminuir esa presión de, digamos, de residuos sobre el planeta. Entonces yo creo que en este programa vamos a poder contar muchas cosas que estamos haciendo desde la ANDI y cómo los empresarios están jugando para ser mucho más consecuentes con las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al doctor Carlos Mario Viviescar Monsalve, director ejecutivo de la Corporación Empresarial Prosur, un aliado permanente de nuestro programa, nos recomienda temas, hace parte de nuestra consultoría constante y muchas gracias por acompañarnos y por el trabajo que ustedes también vienen liderando en el sur del Valle de Aburrá y en alianzas con el norte y con otras instituciones.
Muchas gracias, Liliana, por la invitación y muy contentos de estar aquí. A Eugenio también en ese liderazgo que se está haciendo desde el área metropolitana y a nuestros amigos panelistas, muy buenas noches. Nosotros muy interesados desde el concepto de responsabilidad social territorial, que es el que nos define a nosotros. Nosotros lo establecemos como un paso, como un camino hacia la sostenibilidad en esa relación empresa-territorio, en esa relación empresas-comunidad, y consideramos que la economía circular es una opción igualmente en el marco de una cosa mucho más amplia y también muy emocionante que se llama la economía verde o el crecimiento verde, del cual tenemos hoy en el país una muy buena último reporte de la misión verde. Ya tenemos pues un informe con muy buenas indicaciones, entonces muy contentos de estar acá. Bueno, muchas gracias. Y está con nosotros el profesor Alejandro Álvarez Vanegas, docente investigador de la Universidad de AFIT. Esa hoja de vida suya lo asusta no mucho. Usted ha hecho muchas cosas y está muy chiquito. Lo felicito y gracias por acompañarnos, porque usted nos va a ayudar a ponernos al día con todos esos conceptos, profesor. Muchas gracias, Liliana, buenas noches, y también pues agradecerle a Eugenio y a los panelistas pues que nos acompañen acá. Definitivamente es un tema que no podemos aplazar, es un tema que se tiene que conversar mucho y que tenemos que empezar a llevar a la práctica cada vez con más velocidad. O sea, muy bueno la invitación que hiciste al principio, que estos conceptos pasen de esta pantalla realmente a la aplicación. Que se converse en la casa, que se converse en clase, porque ustedes lo hacen mucho en clase. Claro, sí, un montón, pero es también ese ejercicio de la academia de empezar a juntarse mucho más con la sociedad, a incidir realmente y a salir de las bibliotecas, a veces de los anaqueles, y llevar el conocimiento a donde tiene que estar, que se necesita el cambio en el territorio. Hay un planteamiento que hemos venido haciendo en la academia, es la relación de la universidad y el territorio. Entonces, si esa relación universidad y territorio solo se da desde la formación de sus profesionales técnicos o tecnólogos o sus magíster o doctores, sino también en ese aporte y en ese diálogo y en esa deliberación de la academia con el territorio. Creo que esa es parte de lo que se está planteando. Y yo creo que eso fue lo que usted vivió, Andrés. Andrés Gómez es el cofundador de Organic Go y lo invitamos hoy porque tiene una experiencia empresarial, pero también de vida, Andrés, de pasar de todos sus aprendizajes, de todas sus profesiones, de todos sus cargos, y de pronto caer en cuenta que el orgánico, que la tierra, que ser casi que agricultor era su pasión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, es empezar a entender cómo esa reflexión de lo que proponemos y lo que hacemos y en lo que estamos interesados debe volverse algo práctico, debe dejar, como estaban hablando ustedes ahora, un poco la academia, debe dejar de ser un tema lejano para convertirse en cercano y para entender que podemos hacer desde muchas acciones cambios que son importantes. ¿Cómo funciona tu empresa? Contanos, aprovechemos que tenés la palabra. Nuestra empresa se llama Organic Go. Nosotros hacemos exprimidos de frutas y verduras orgánicas locales con menos de 60 kilómetros de traslado entre el cultivo y Medellín. Básicamente lo que extraemos es la mayor cantidad de nutrientes mediante un proceso de prensado en frío de nuestras frutas y verduras, porque tristemente cada vez comemos menos frutas y verduras. Sí. Entonces la propuesta de nosotros es, casi nadie cumple con lo que nos indica la OMS, que es consumir 430 gramos de frutas y verduras crudas al día, y nosotros proponemos ponerlos en una botella para que por lo menos lo empecemos a integrar a nuestra dieta de forma líquida, con contenido real y con un montón de condiciones al lado que nos hacen a nosotros una empresa completamente distinta, que no es que hayamos pensado en la sostenibilidad como una manera de llegar a lo que está de moda, sino que simplemente nos concebimos así, no encontramos otra manera de ser lo que somos. ¿De origen son sostenibles? De fundamentación y el espíritu y el principio de todo, no como un ejercicio posterior para hacer algún tipo de lavado verde, es exactamente el principio y el espíritu. ¿Y cómo van? Vamos muy bien, somos ganadores de Capital Semilla el año pasado. Este año quedamos entre los finalistas del emprendimiento sostenible metropolitano, del concurso del área metropolitana, y estamos avanzando. Llevamos 14 meses en funcionamiento y aquí estamos haciendo las cosas muy bien. Bueno, y trajo una mesita que ahora vamos a conocer de algunos de los productos y nos va a compartir también su metodología. Eso es fundamental. Profesor Alejandro, cuando hablamos entonces de economía circular, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es?
Pues a ver, así como para que mi mamá entienda. La definición a lo simple es, o sea, si hablamos de economía circular, lo primero yo creo que nos salta a la vista es ¿por qué circular, cierto? Sí. Realmente eso se debe a que nosotros hemos estado embebidos desde hace mucho tiempo en un patrón de economía lineal. Entonces nosotros extraemos recursos, los transformamos, se usan unos productos que se construyen a partir de esos recursos transformados y normalmente se desechan esas cosas, ¿cierto? Ese patrón lineal es un patrón literalmente insostenible, un patrón que no tiene aguante porque los recursos de la Tierra son limitados. Nosotros aquí no estamos produciendo más cosas de las que ya existen, ni estamos importando recursos de Marte ni de otros planetas, entonces es lo que está acá. Entonces la economía circular lo que nos dice es, en vez de tener ese patrón lineal donde estamos perdiendo los nutrientes, donde estamos perdiendo los materiales, vamos a hacer una analogía biológica. Eso significa funcionar más de la manera como funciona la naturaleza, que es con patrones circulares. En la naturaleza nada se pierde, nosotros sí perdemos materiales y con eso estamos perdiendo dinero y con eso estamos además contaminando, lo que nos hace entrar en unos círculos viciosos bastante peligrosos. Entonces, de manera muy fundamental, y ahorita de pronto lo podemos exponer con más detalle, pero es cambiar ese patrón lineal, dejar la idea de que nosotros podemos funcionar aquí dentro de estos ecosistemas como se nos viene en gana, sino de una manera más armónica con la naturaleza. Bueno, y seguramente ya con esta definición, Paola, muchos de los televidentes se quieren conectar en redes y decirnos cosas y opinar. ¿Cómo lo pueden hacer? Liliana, un saludo especial para todos los televidentes y efectivamente seguimos siempre conectados en este que llamamos también el diálogo digital por medio de Facebook Live, del canal Telemedellín. Allí estamos transmitiendo y lo replicamos también en la cuenta de Facebook del área metropolitana. De igual manera, en el Twitter tenemos @Telemedellín, @Área Metropol, para que nos cuenten todas sus opiniones, sus percepciones, sus preguntas, que pues nosotros muy juiciosamente las recopilamos y las compartimos también con nuestros panelistas. Y para llegar hoy, hiciste primero una consulta entre los televidentes, digámoslo, pero que están en Twitter. ¿Qué nos dijeron? Bueno, creo que es bien diciente y da pie como para que nos aterricemos en cómo estamos en economía circular. Les preguntamos muy simple, ¿sabes qué es economía circular? ¿Sí o no? Tuvimos un 20% que nos dijo que sí y un 80% que nos dijo que no. No sabíamos, estamos aprendiendo. Ahí eso es clave, no sabemos, de esto no estamos conversando tanto, no está en la agenda todavía, pues por lo menos cotidiana, sí en la institucional, pero en la cotidiana la estamos aprendiendo a poner. Precisamente porque el concepto pues, se viene desarrollando a nivel mundial, va a marcar la ruta y la línea a nivel mundial en las próximas décadas y por mucho tiempo. Y lo más importante es que poco a poco, a mí me gusta mucho este panel de hoy, porque hay de todos los sectores, los gremios, las empresas, la academia, los emprendimientos, vamos comprendiendo que ese es el concepto que tiene que marcar la protección, el cuidado y la conservación de los recursos, pero también las eficiencias para tener mayor rentabilidad económica y social en lo que yo realizo. Y eso es lo que realmente consiste la economía circular, porque no la vamos a ver solamente en los residuos. Recuerda que aquí hemos traído ejercicios, por ejemplo, con empresas que vienen recirculando el agua, ¿no? Entonces no tienen que gastar más litros de agua de los que realmente tienen que gastar porque la pueden traer. Incluso nos han sorprendido empresas que tienen transformación de textiles y que han venido haciendo esos procesos de recirculación. Cuando ellos ya vean y miran el efecto que eso tiene en su estructura de costos, se dan cuenta que invertir en la sostenibilidad es también rentable económicamente. Y eso pues vale la pena, indudablemente en lo cotidiano lo vemos. Solo por ponerles un ejemplo, cuando inició la prestación de servicios públicos con prepago y ponerle un contador y una tarjeta a muchos de los ciudadanos del Valle de Aburrá, empezaron a caer en cuenta todo el agua que botaban, toda la energía que gastaban, todo lo que en dinero eso les significaba, y entonces frenaron como, es que me debo cuidar. A veces ese tipo de experiencias vivenciales nos ponen a observar muy bien cuál es nuestra realidad y seguramente ya a gran escala, como usted lo dice, director, en el mundo empresarial ya se puede ver ese costo-beneficio, no solamente en las finanzas internas, sino también en toda esa responsabilidad social empresarial que cada una de las entidades tiene. Vamos a conversar inicialmente, vamos a conocer mejor la experiencia de una organización no gubernamental que hay en el país, que está desde la ciudad de Bogotá, que se llama Basura Cero, en donde su directora ejecutiva nos cuentan cuál es el sentido que están haciendo y qué trabajo realizan en todo el país. La vamos a ver y luego regresamos después de un corte a ya arrancar y profundizar esta conversación con nuestro panel de invitados.
Actualmente nosotros trabajamos como grupo interdisciplinario y de líderes sociales promoviendo en Colombia esta iniciativa de cero impacto residuos a través de nuestra organización no gubernamental Basura Cero Colombia. Trabajamos diferentes líneas de acción. Una de ellas es la certificación en sistemas basura cero, que trabajamos con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, y que es precisamente ese análisis y esa evaluación de cero impacto en instalaciones industriales a nivel nacional. De ahí que estamos trabajando con las diferentes empresas del sector productivo para hacer un análisis muy detallado y poder otorgar este sello ambiental de basura cero y CONTEC Colombia. Con el COMPES 3874 del año 2016 se establece una serie de estrategias para que el sector productivo y la ciudadanía en general aporten de manera asertiva a la sostenibilidad en materia de gestión integral de lo que nosotros llamamos comúnmente basura, y donde la economía circular, que es precisamente la reincorporación de estos materiales a las cadenas productivas, es muy importante. Asimismo, tenemos iniciativas de carácter departamental. Precisamente el Departamento de Antioquia adoptó el programa Basura Cero por ordenanza y ha venido adelantando una serie de acciones para poder integrar a la población recicladora, nuevas estrategias tecnológicas para generar un menor impacto en residuos en el departamento. Nosotros también hemos venido observando muy de cerca políticas como la responsabilidad extendida del productor en diferentes sectores, desde medicamentos, residuos peligrosos, eléctricos, electrónicos, y por supuesto en el último, que yo creo que es una pieza fundamental para alcanzar la economía circular desde el sector productivo, que es la política pública de envases y empaques, que creemos será aprobada antes de terminar este gobierno. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. ¿Usted qué propondría para que las empresas generen menos residuos sólidos o basuras? Yo le propondría a las empresas que con sus empleados formaran unos comités donde ellos puedan separar los desperdicios y tratar de unificar, de que no queden los basureros dentro de las empresas, sino que aprovechen todo este material para que sea reciclado y pueda llegar a una mejor parte, a llevar a los rellenos sanitarios lo que realmente se necesite llevar y procurando cuidar el medio ambiente. Que separen los residuos y que por ley, o sea, que la ley tenga cabida en esto, que ellos tengan que cumplir esto por ley. Yo propongo que la industria elimine el uso, la producción y uso de polímeros derivados de petróleo, y en vez de eso utilicemos polímeros a partir de la síntesis de aceites con aceites vegetales. Esto es una tecnología que ya está inventada y estos polímeros son biodegradables, mientras que los derivados de petróleo se demoran entre 300 y 500 años para reincorporarse en el ciclo vital. A los establecimientos de comercio, por decir algo, hay 30, 40 canastas de gaseosas y esas 30 canastas traen, no sé, 200, 300 botellitas. Pues que esas botellitas se incentiven para que las devuelvan a la empresa y sea la empresa que le dé el uso, que las recoja a las empresas. Yo propondría a las empresas que no trabajaran tanto el plástico, porque es que es a nivel mundial la contaminación más grande y perjudicial. Yo le propondría a las empresas que dentro del reglamento interno de trabajo tengan como regla la capacitación a sus empleados sobre todo el tema ecológico. Yo le propongo a las empresas para que generen menos residuos o que los residuos que generen los reinviertan en el mismo proceso productivo. Por ejemplo, en la industria panelera, el bagazo que se recoge de exprimir el guarapo, ese mismo bagazo se puede utilizar para calentar el jogón o para hacer cartón, para hacer otros productos de eso mismo que genera la empresa.
Ahí encontramos algunas opiniones, recomendaciones para el sector empresarial de qué hacer para ahorrar más en recursos, cómo lograrían no generar más basuras o residuos sólidos. Ahí quedan unas ideas que seguramente muchas coinciden con lo que ustedes están pensando y lo que nos están diciendo en las redes sociales. Eso es parte de la conversación y es el reto que tenemos, que estos temas se vuelvan cotidianos, que se vuelvan temas del hogar y de los distintos escenarios. Doctor Juan Camilo, ¿cómo van ustedes? Y que usted nos dijo, hoy vamos a profundizar un poco más en todo ese trabajo con las empresas que pertenecen a la ANDI. Bueno, a ver, nosotros nos hemos puesto el reto de definitivamente tener unas empresas bonitas, esa es como la palabra, no son empresas B porque es difícil volverlas empresas B, pero son compañías que definitivamente le están jugando muy bien al aire en Medellín. Ahorita le decía a Eugenio, vamos muy bien en las mediciones de PM 2.5, les anticipo eso. O sea, las empresas que hemos medido están muy por debajo de la norma nacional, inclusive muchas por debajo de la norma internacional. En temas de residuos, nosotros tenemos una estrategia nacional que se llama el Grupo Retorna y donde buscamos retornar a procesos industriales no solamente pilas, baterías, llantas, rines, tarros de pesticidas, neveras, etcétera, y tenemos en el país más de 800 puntos en más de 100 municipios. Y eso, digamos, yo digo que eso es mucho, pero eso es absolutamente nada todavía con el esfuerzo que se necesita hacer y comprometer otras organizaciones. Pero como lo decía al principio, hoy no se concibe una compañía, y en la ANDI no concibimos una compañía que no sea responsable con el planeta y con las próximas generaciones. De nada nos sirve tener unos muy buenos estados financieros si estamos yendo en contravía, digamos, a las lógicas del planeta, a las lógicas de la sostenibilidad, y yo creo que eso lo han venido entendiendo las empresas y por eso están haciendo muchos más esfuerzos, y el entrar a la OCDE nos va a implicar mayores rigideces en el manejo, digamos, de los postconsumos. Hay mayores exigencias ahí, entonces toca hacerlo. ¿Y ha habido una muy buena aceptación, doctor Juan Camilo, o todavía hay resistencias? ¿Cómo es el ambiente? Pues yo puedo hablar, digamos, por las compañías que nosotros representamos y yo creo que hay unas excelentes prácticas. De hecho, en el Dow Jones Sustainability, pues las empresas que están con nosotros son algunas de los líderes mundiales. Tenemos empresas, digamos, medianas con unas excelentes prácticas. Ejemplo, Color Química, que el área metropolitana lo conoce supremamente bien en los esfuerzos que hace. Ahora que hablaba Eugenio del tema de recircular el agua, la planta de tratamiento que como recircula el agua, Fabricato es espectacular. Es espectacular. Sí, ellos crearon su propio petar. Lo mismo que Artextil. Bueno, muchas compañías que están haciendo esfuerzos importantes están invirtiendo y porque saben que esa inversión les da reputación en el mercado y que al final los consumidores valoran esos esfuerzos y tienen una decisión de compra, digamos, mucho más alta frente a compañías que no lo hacen. Perfecto. Doctor Carlos, en ese trabajo constante que ustedes están haciendo tú a tú con representantes de todas las empresas del sur, pero también de organizaciones sociales y de otros sectores que hay en el sur del Valle de Aburrá, ¿cómo va este tema de la economía circular y de esa economía verde, que es como el aspiracional máximo que usted nos decía al comienzo? Sí, nosotros estamos enmarcados en el concepto de responsabilidad social territorial, como te decía ahorita, camino a la sostenibilidad. Y en ese sentido, nosotros hemos construido capacidades dentro de las empresas y somos también acompañantes en procesos de desarrollo con ellos. Empresas, como decía Juan Camilo ahorita, como Color Química, que están asentadas en el territorio, trabajan también de la mano con nosotros y muy particularmente en la relación con las comunidades. Eso nos interesa muchísimo, buscando una sana convivencia, porque en las empresas del sur se dio la conurbación regional, o sea, lo que llamamos estos 10 territorios integrados, pero también la cercanía de la comunidad, casi que muro medianero con las empresas. Sí, completamente. Además, pues los trabajadores vivían ahí al ladito. Correcto. Entonces, la relación con la comunidad es permanente y el trabajo con ellos va de la mano con esa economía circular en la búsqueda de mejores estándares ambientales. Y si hay buena receptividad, hay una escucha favorable frente a estos temas. Sí, definitivamente sí, las empresas están interesadas, hay buscando soluciones, tenemos que estar buscando soluciones todo el tiempo, porque la presión que hoy se ejerce sobre las empresas en términos de competitividad, con la entrada a la OCDE, como decía Juan ahorita, es de aceleración de todos estos temas. También tenemos un tema
entre manos que creo que valdría la pena en algún momento dado ponerle también la lupa, que es el tema de responsabilidad extendida del productor. Es un elemento adicional que ya viene ligado a esa economía circular, y es que, como decía ahorita Alejandro, ya somos responsables todos, los productores y los consumidores, de todo el material que producimos y que utilizamos para el consumo de los productos. Por eso es, profesor, que estamos escuchando todos los días entonces que en Alemania, que ya no más las bolsas, que Francia acaba de tomar unas decisiones. O sea, estamos en un mundo con muchas noticias similares. Esto está pasando en todo el planeta. Sí, y hay en este momento también, digamos, una agenda global que nos une, que es esta agenda para el desarrollo sostenible de la que ya hemos hablado, con un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible muy particular, particularmente enfocado en esto, el de producción y consumo responsable, que ahí entra la variable consumidor, porque ahorita se está hablando, no son solamente residuos, el tema de la economía circular no pasa solamente por la gestión de residuos, que es algo que mundialmente lamentablemente ha venido ocurriendo. Se habla de economía circular para hablar de aquello que ocurre al final del tubo, cuando realmente el concepto lo que invita a hacer es a pensar las cosas aguas arriba, es decir, cómo se diseñan los productos, cómo se diseñan los procesos para manufacturar esos productos, qué tipo de materiales están ahí, y realmente en el mundo todavía falta bastante para que lo que va saliendo en un producto pueda entrar a otra empresa, por ejemplo, en algún momento. Yo creo que para Landi es muy interesante ese tipo de conceptos, y se han venido trabajando. Yo tuve la oportunidad de asistir por ahí en Bogotá una vez a un foro que hicieron sobre este tema. Y uno de los grandes llamados era hacer lo que se llama ahorita la simbiosis industrial, es ver cómo entre las industrias se van compartiendo los residuos. Hay unos ejemplos a nivel mundial fascinantes. En Dinamarca hay uno muy bonito, donde es todo un parque industrial, y lo que sale de una empresa viene y entra otra y se van rotando. O sea, el tema en el mundo está muy en la punta de la lanza, todavía falta mucha movilización. Falta aquí, falta en otras partes, falta que nos movilicemos mucho más. Falta pedagogía sobre eso. También. Pedagogía y entender, digamos, la magnitud del reto, ¿cierto? Entenderlo un poquito. Ahorita podemos hablar de algo que viene también con mucha fuerza, que es la bioeconomía, donde Colombia, particularmente por estar ubicado en el trópico, con diversos pisos térmicos y esta riqueza en biodiversidad, tiene un potencial enorme. Doctor Juan Camilo, ese encuentro del que estaba hablando el profesor se hizo aquí recientemente. Ustedes tienen un trabajo conjuntamente que se hizo el mes pasado con el área metropolitana. Sí, de hecho nosotros tenemos una vicepresidencia de sostenibilidad y trabajamos fuertemente el tema, y como decía Alejandro, inclusive acá en la Andi, en Antioquia, en alianza con la área metropolitana y el Centro de Producción Más Limpia, fomentamos la plataforma Borsi, economía circular. Lo que es un residuo para mí es una materia prima para otros. Entonces, no solamente en ese concepto, sino, por ejemplo, también en conceptos, por ejemplo, en el manejo, digamos, de la energía, en la trigeneración. Eso, cuando tuve la oportunidad de estar en Tecnova, eso ya hace más de 10 años yo veía en Sofasa, por ejemplo, cómo son capaces digamos, de cogenerar permanentemente y digamos, en un entorno semicerrado, y donde están enfriando, después lo vuelven calor, después ese calor lo vuelven, digamos, vapor, y así sucesivamente va pasando en un proceso. Entonces estoy de acuerdo con Alejandro que es un proceso también mirado desde el principio. Ejemplo, en Colombia las bolsas de plástico pudieran tener hasta el 60% de carbonato de calcio, que es un producto, es un mineral de la naturaleza. ¿Por qué no las tenemos? ¿Por qué no tenemos las bolsas con carbonato de calcio para que se pueda diluir directamente en la naturaleza y solamente queda el 40% del residuo? Y así disminuir la presión. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que son de actitud y algunas cosas son de innovación, pero básicamente, creo yo, es de decisión de la persona, digamos, de entrar en el concepto, porque ya hay muchas cosas inventadas. Y esa es parte de la decisión de ustedes, Andrés. Cuando nos decís ahora, arrancamos con esta conexión, ¿cómo empiezan ustedes? ¿Cómo llegan a crear su empresa y a pensar en esos extractos de frutas y de vegetales? Yo comienzo con algo que estaban diciendo ustedes aquí, o que estaba diciendo precisamente Alejandro, y es que esto en la teoría funciona muy bien, y de eso hablamos y nos preocupamos por hacerlo, pero también me parece que es necesaria políticas públicas que estimulen este tipo de acciones. Nosotros nos encontramos al principio y en lo que hacemos con que le apostamos a un montón de detalles en nuestra cadena de proceso
que necesariamente se ven algunas veces como obstaculizados por los productos que hay y que utilizan unas prácticas totalmente insostenibles, digámoslo, con los que tenemos que competir. En todos los pasos no encuentran esa posibilidad. Porque tenemos, porque asumimos un riesgo tan simple como, por ejemplo, embotellar en vidrio. Mientras nosotros embotellamos en vidrio a un precio muy alto, nos encontramos con cualquier tipo de bebida que está embotellando en plástico a un precio que no alcanza a ser el 2% de lo que nosotros invertimos, y que nunca, como en otros países, hay un tipo de estímulo y más de represión contra la utilización del plástico. Entonces cosas como esas también se tienen que integrar en el espacio de la política pública. Desde nuestra experiencia, lo que preguntaba Liliana, Párate allá a tu mesa, entonces yo me paro por acá y les mostramos. Lo que hacemos es que tenemos dos productos básicamente exprimidos, que estos son frutas y verduras orgánicas de las que extraemos todos sus nutrientes, sin agua, sin azúcar, sin conservantes y sin colorantes. Cógela y nos la mostrás ahí. En los que, por ejemplo, aquí tenemos 4 ingredientes que son piña, naranja, zanahoria y ají, sin agua, sin azúcar, sin colorantes, y esto es básicamente un producto que es un complemento nutricional. Un complemento nutricional que nosotros, como les decía ahora, tratamos de hacer que la gente que no se está comiendo las frutas y las verduras las integre en su dieta, por lo menos de manera líquida. Comerse una libra de ensalada es casi que imposible para la mayoría. Entonces ahora lo que proponemos es tómeselo e intégrelo en su dieta y no haga unos cambios tan radicales. Entonces, por un lado están estos que son los exprimidos que les mostré, y por el otro están nuestras aguas. Estas son unas aguas minerales que están enriquecidas otra vez con productos orgánicos. La que tengo en la mano tiene mango, jengibre y agua mineral que viene de Támesis. Entonces es un agua completamente distinta, con una mineralización distinta y con unas propiedades nutricionales que no conseguimos normalmente. ¿Qué tiene de interesante toda esta propuesta? Muchas cosas. La primera, una relación directa con nuestros productores. Entonces son productores agroecológicos que, en contraste con lo que pasa en el área metropolitana, que lo sabe muy bien Eugenio, es que mientras el 70% del área de Medellín es considerada rural, solo el 3%, según los datos del PADAM, el 3% de la comida es cultivada aquí en Medellín. En nuestra empresa, el 75% de los productos que integran estos jugos son cultivados en el área metropolitana, en Medellín, básicamente en San Cristóbal y en San Sebastián de Palmitas. Entonces así hacemos una relación directa con nuestros productores y podemos pagar precios justos al relacionarnos directamente y evitar todos los intermediarios. ¿Y el domicilio es en bicicleta? Además de eso, entonces tenemos una serie de acciones. Al entender perfectamente que la calidad del aire en Medellín es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y que parte de las mismas empresas, nuestra propuesta es que les llevamos a domicilio en bicicleta eléctrica. Con eso, más o menos, en 14 meses de operación que llevamos, hemos recorrido 6.500 kilómetros en bicicleta. Eso es un montón de emisiones que ahorita les cuento cuánto es. Además de eso, todo lo que nosotros hacemos en los jugos y que volvemos que es una fibra, nosotros separamos la fibra del líquido, toda esta fibra la compostamos y la volvemos abono. En total, en 14 meses de operación que llevamos, hemos ahorrado alrededor de 4.9 toneladas de CO2 equivalente. Esto es lo mismo que dejar parqueados en Medellín 800 carros en un día, o lo mismo que el CO2 que fija 9 parques del Poblado, que es el único parque al que se le han hecho mediciones de captura de CO2. Entonces, le apostamos absolutamente a un producto como estos, en el que nosotros hablamos, Liliana, de alimentación consciente, que la alimentación consciente no debe ser solo la que nos hace bien a nosotros y al cuerpo, sino que la que le hace bien al entorno. En el momento en el que eligen una de nuestras bebidas, están generando un montón de beneficios alrededor, y esta es la manera en la que nosotros, más allá de economía circular, pensamos es en la sustentabilidad, pensamos en conceptos mucho más profundos y que no están solamente ligados al valor económico. Bueno, eso es un gran esfuerzo, Alejandro. Eso tiene que ver con lo que estás viendo, pues este aprendizaje que nos propone Andrés. Absolutamente, y ahí hay algo muy importante que se dijo al final y que yo ahorita quería hacer la pregunta, y era qué pasa con todo ese material orgánico que resulta después de exprimir y se está compostando. Esa es una de las normas principales de la economía circular. Hay unos materiales naturales, ¿cierto? Unos naturales biológicos y unos materiales técnicos. Los biológicos tienen que devolverse a construir capital natural, o sea, a hacer nuevamente suelo fértil, a convertirse en algo que vaya a seguir, digamos, dentro de los ciclos que tiene el planeta. Eso a mí me parece de verdad coherencia. Yo creo que este es el tipo de iniciativa
iniciativas que lo entusiasman a uno. Sí, que da mucha emoción. Al mismo tiempo que lo ponen a pensar, bueno, pero necesitamos multiplicarlas y necesitamos multiplicarlas rápidamente. Y lo que estaba diciendo Andrés, la necesidad de unas políticas públicas y unos estímulos, eso también ustedes en muchos momentos, doctor Juan Camilo, lo han sentido, y también Carlos, la necesidad de tener muchas motivaciones para unas prácticas y desestímulos para otras. Pues yo creo que el país está avanzando, pero siendo, digamos, sinceros, todas estas políticas tienen que ir acompañadas de unos incentivos importantes, porque al final esto cuesta más. Claro. O sea, cuesta, digamos, en su primera etapa, pero sabemos que el retorno es mucho más grande. ¿Por qué? Por el beneficio que le genera no solamente al planeta, sino también a la sociedad. Entonces, acá no me quiero meter, digamos, con temas económicos y demás, pero desde que tengamos una tasa de tributación tan alta, a las compañías con cada vez con menores márgenes, hay veces se les dificulta hacer este tipo de esfuerzos. ¿Por qué? Porque pues tienen que incluir procesos adicionales, gente adicional, manejos diferentes, tecnologías diferentes en algunos casos, que implican, digamos, mayores costos. Entonces yo creo que esas políticas tienen que ir acompañadas de unos incentivos fuertes. Sí, muy importante ahí la conexión que hacíamos ahorita entre producción y consumo responsable, porque adicional a ese mayor valor que tienen los productos en estos procesos orgánicos y de origen sostenible, se necesita primero hacer una transición, porque hoy la plataforma empresarial que tenemos es una plataforma clásica y nosotros estamos impulsando esa transformación y esa evolución que no es de origen requiere mucha transición, un periodo importante de transición y de esfuerzo que, si bien se tiene que acelerar, es importante, pero desde el consumidor es muy importante también el tema de las exigencias. El consumidor a veces es implacable con productos, por ejemplo, como el plástico. Los empaques de plástico podrían tener mucho más de reciclaje si el consumidor no quisiera que su plástico fuera absolutamente hermoso y transparente. Pero desde nuestra experiencia, tal vez es importante decirlo, esto es una cuestión de nicho. O sea, nosotros estamos hablando de un nicho al que le importa esa botella que nosotros utilizamos, ese proceso que nosotros hacemos, y desafortunadamente es el menor de todos. Pero yo creo que es de nicho, pero también es un tema, digamos, cuando en un país hay un 48% de informalidad, hay pobreza, es difícil, digamos, llevar este tipo de productos, porque al final cuando uno los compara, uno diría, yo quisiera comprar este, pero solamente puedo comprar este, tu mano extiende hacia allá. Sí, claro. Entonces, el reto es cómo producir temas mucho más sostenibles a más bajo costo. A mí me gusta mucho esta deliberación, este debate, porque claro, es precisamente lo que necesitamos. Ya vamos a ir, pero creo que aquí se han dicho varias cosas muy importantes. Uno es esa brecha que tenemos entre la competitividad y la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a ir cerrando esa brecha? Es parte de lo que acá se está planteando. ¿Cuál es esa gradualidad o esa transición que tenemos que tener para darla? ¿Cuáles son esos instrumentos y esos estímulos? ¿Cuáles son esas rutas tributarias, convocatoria, etcétera, en lo local, en lo regional y en lo nacional? Pero ¿qué es la ruta? Es la ruta, no hay otra posible. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos encarretados con un tema que seguramente trataremos muchas veces. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. En el 2014, Fabricato inicia un proceso para mirar cuál es la manera óptima para minimizar el uso del agua en sus procesos. Debido a eso, pues se revisan diferentes tecnologías y se decide que la mejor opción para Fabricato es retirar el color de sus aguas y reutilizar esas aguas nuevamente en el proceso textil. Estamos en producción más limpia en nuestra planta desde el momento en que recogemos las aguas residuales de los procesos de teñido de denim y de tela de moda. Las mandamos a un tanque de almacenamiento que tenemos en el sótano de nuestra planta de acabados. Allí estas aguas se mezclan y posteriormente, por un sistema de bombeo, se envía a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se hace el proceso de neutralización. Posteriormente pasa a un tanque de oxidación. En este tanque de oxidación el agua está aproximadamente 24 horas en contacto con aire y se están dando los procesos de disminución de la carga contaminante de materia orgánica y parte del color. Una vez el agua hace este proceso de oxidación,
pasa a una clarificación. En esta clarificación lo que se hace es aplicarles productos químicos para disminuir la carga de color y sedimentar los contaminantes y separarlos del agua. Finalmente pasa a un proceso de filtración donde se retiran los sólidos suspendidos totales y se da un retoque fino al color en unos equipos de intercambio iónico. Una vez se hace este intercambio, el agua queda en condiciones de volver a ser utilizada en el proceso textil. La inversión fue bastante importante, pero es más el compromiso de la empresa con el medio ambiente, con la ciudad y sostenerse ambientalmente. Fabricato le está apostando a ser una empresa con 0 vertimientos en su proceso textil. Está aportando a ser una empresa que capture gases de efecto invernadero y los incorpore a sus procesos de neutralización de aguas, bajando las emisiones y disminuyendo también los costos de tratamiento. Y seguimos en la conversación de economía circular. Aquí han aparecido muchos temas, seguimos en la conversación. Esperamos que para ustedes también sea muy emocionante lo que estamos mirando. ¿Hay algún sitio, Paola, que tú nos quieras recomendar, que debamos ver al finalizar el programa y que de una vez lo vayan buscando? Bueno, pues si se habla de economía circular en el mundo, se habla de Ellen MacArthur. Ella fue la persona que creó este concepto, creó una fundación y hay un sitio web muy interesante, es así, www.ellenmacarthurfoundation.org. Ahí van a poder encontrar los televidentes toda la información de interés, de fundamentación sobre lo que es la economía circular. Es un espacio interesante para que se fundamenten más. Sabemos que de este programa surgen muchas preguntas y pues ya hay bastante, ya hay estudios interesantes que ahí pueden conocerlos. Bueno, hay un punto de búsqueda. Yo creo que esa recomendación que acaba de hacer Paola es buenísima, o sea, cae como anillo al dedo. Yo también le recomiendo por ahí que busquen en YouTube la historia de las cosas, Story of Stuff, y van a encontrar unos videitos interesantes. Yo quería decir algo que me parece fundamental dentro del tema de economía circular para que estemos muy, muy claros en el hecho de que esto no es solamente un reto tecnológico. O sea, al hablar de sostenibilidad nosotros hablamos de un reto, digamos, básico y es cómo traemos una vida digna y justa para toda la población sin acabar con todo el patrimonio natural que tenemos, ¿cierto? Entonces la economía circular sale en principio, se entiende muchas veces como un asunto tecnológico, cómo podemos ser más eficientes al usar los recursos y eso ahí involucra a las empresas, claro, el tema de políticas públicas, cómo hacemos para internalizar un montón de costos externos que hay, que tienen que reflejarse dentro de la economía, o sea, retos hay los que queramos, pero además de esas partes o de esa eficiencia en el uso de los recursos, hay otra eficiencia de las que nosotros siempre tenemos que hablar y es que cómo somos nosotros como personas deficientes a la hora de sentirnos satisfechos, de sentirnos felices, ¿cierto? Esto es un asunto de consumo. Entonces no solamente eficiencia de procesos muy avanzados, de tecnologías muy avanzadas, sino que tanto estamos exigiendo nosotros de ese entorno natural para ser supuestamente felices. Mientras pongamos la vara donde se está poniendo y donde, digamos, se ha visto, digamos, después de la revolución industrial, muy desde el mundo occidental, no nos va a dar, o sea, la economía circular tampoco es algo... estamos exigiendo un montón de cosas. Sí, estamos exigiendo mucho y lo que sabemos es que la huella ecológica es tremenda y nuestra huella ecológica en el Valle de Aburrá es tremenda. El último estudio, el que yo vi por ahí, estábamos hablando de más o menos 100 veces el área del Valle de Aburrá para satisfacer las necesidades que tenemos nosotros. Entonces, si eso no pasa por ese lado, es muy difícil que esto nos traiga las soluciones que nosotros esperamos. Alejandro, y te complemento, discúlpame algo sobre lo que estás hablando de economía circular. No se puede dejar a un lado la segunda ley de la termodinámica y entender que dentro de la economía circular... el micrófono, Andrés, por favor, que yo quiero, bueno, hacerle señas. Que dentro de la economía circular, la matriz energética, la energía es fundamental. Nosotros no podemos hablar de que estamos reciclando infinitamente productos cuando hay un montón de energía que entra y esa energía viene de unos lugares a los que hay que esquilmar básicamente, que se hace desde la industria del petróleo y vemos ahora también en problemas de otro tipo, pues con la hidroelectricidad y con todo eso. Entonces, la economía circular
celular necesita un flujo constante de energía y ese flujo de energía siempre está asociado a problemas y graves ambientales. Sí, Juan No, yo quisiera, porque me gusta mucho, digamos, lo que está proponiendo Alejandro, pero lo interesante de esta discusión es que todos venimos, digamos, de fuentes diferentes. Sí. Yo creo que sí es de un reto tecnológico, por una razón, porque es que tecnología son recursos físicos y bases de conocimiento. Y entender los recursos físicos no necesariamente, o entender la tecnología, estoy hablando de tecnologías como, digamos, dispositivos modernos, electrónicos y demás, sino que es básicamente un recurso físico que yo estoy tomando con unas bases de conocimiento que al juntarlo se convierte en una nueva tecnología, independiente que sea o no de frontera, de electrónica o demás, como está planteando. Claro, pero el punto es, digamos, yo no digo en ningún momento que no pase por lo tecnológico, lo mencioné pues y lo repito, tiene que pasar por ahí, por todo el aprovechamiento de los recursos, pero esto es un asunto también de comportamiento, o sea, esto tiene que pasar por el ser humano de alguna manera. Y ahorita se estaba citando a la encíclica, claro. Y el Papa es muy contundente a la hora de decirnos es que esta vaina no va a seguir si no hay un cambio en el corazón humano, y eso a mucha gente le parece muy hippie y es difícil de cuantificar económicamente, pero es una realidad, tiene que pasar por la tecnología y tiene que pasar por el ser humano para que... Eugenio ahorita lo decía, y esto va a pasar al final, ¿es por quién? Por los usuarios, por el mercado. Claro, y eso es clave. Y ese concepto es vital, porque si no hay adopción, y eso exactamente va a ser la analogía entre lo que estamos planteando con la innovación, si en la innovación, en un desarrollo tecnológico no hay adopción por parte del mercado, no ocurre la innovación. Lo mismo acá. Si no logramos la adopción, pues no estamos cerrando realmente pues el ciclo del proceso que se está planteando en cierta medida. Yo entiendo una cosa, dale, tranquilo, dale, no, Carlos. Es que es muy importante lo que decíamos ahorita, por ejemplo, en relación con el consumo. Por ejemplo, el criterio de los empaques en relación, por ejemplo, con los cosméticos, o en algunos productos la exigencia del consumidor es muy alta. Y, por ejemplo, hay empresas de orden latinoamericano que han preferido vender el producto orgánico en empaques reciclados, que convenciendo al cliente que es lo que va por dentro lo que importa. Y a veces nos gastamos muchísimos recursos en el empaque. Claro. En el empaque, y eso es una acción de consumo. Y de conciencia, como lo estaba diciendo Alejandro, toca caer con nosotros pellizcanos también. El tema se está mirando desde dos enfoques, uno desde el enfoque del mercado y otro desde el enfoque de la ecología humana. Creo que es parte de lo que nosotros estamos planteando y que al principio se dijo muy bien. Esto cruza por la ética individual y colectiva en mi relación con el territorio, en mi relación con la naturaleza, en el reducir. Cómo yo puedo reducir mi consumo, por ejemplo, cómo yo puedo ahorrar ese consumo, cómo puedo tener esa relación para que también mi propia vida se vuelva un modelo de economía circular, y cómo, y por eso volvemos a la encíclica, porque lo que decía San Francisco era también deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, hasta dónde yo necesito consumir tanto como me da una sociedad de consumo. Creo que es parte de lo que traía el Papa en el tema de la ecología integral. Por lo que veo del Papa hippie, por lo que dice Alejandro. Que Eugenio ahorita mencionaba también las distintas R's, y la primera R empieza muchas veces por el reducir, claro, o rechazar ciertas cosas. Y hay que hacer énfasis en que no es un suplicio, un castigo, sino que hay muchas formas. Es un disfrute. Eso tiene que ver mucho también dentro de la economía circular con otro aspecto, que es los modelos de negocio que se desarrollan. Modelos de negocio que busquen desmaterializar la economía. Muchas veces no es vender un producto, sino que es un producto que se usa. Uno no se come la lavadora, uno no se come el taladro, uno no usa el taladro todos los días, uno no necesita comprar un taladro. El satisfactor es muy distinto de la necesidad que se tiene. Entonces pueden haber modelos de negocio que nos hagan sentir bien, satisfacer nuestras necesidades, pero dejar de presionar tanto los ecosistemas, y eso es urgente, eso ya no es una opción. Pero hay una ruptura, hay una ruptura que es básica, y es con la economía de mercado que propone el crecimiento infinito. O sea, necesariamente en un escenario de crecimiento infinito como el que nos plantea la economía ortodoxa, no podemos llegar a esto. Por ejemplo, lo que decía ahora Juan Camilo, si tenemos que esperar a que haya una reacción del mercado para que adopte este tipo de maneras, nunca vamos a llegar a eso, porque es que la naturaleza no corre al ritmo de la economía. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza tiene límites, y esos límites se manifiestan en algo tan simple como el cambio climático y como lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros de todas maneras tenemos que considerar la existencia de una plataforma industrial y una economía que está hoy. Nosotros tenemos
tenemos dos oportunidades enormes en términos de productividad. Una tiene que ver con el incremento de la competitividad y de la productividad de la plataforma empresarial existente. Ahí nomás nosotros tenemos un gap enorme de posibilidades, porque ya lo ha dicho el Consejo Privado de Competitividad de manera reiterada, no somos estrictamente competitivos, tenemos una posibilidad enorme de mejoras en productividad, y las mejoras en productividad son sostenibilidad, indiscutiblemente, solo con las empresas que ya existen. Y la otra gran oportunidad que nosotros tenemos es la creación de nuevas empresas en el marco de esas soluciones de sostenibilidad para las empresas existentes o producciones nuevas, nuevos productos, nuevas empresas que nazcan sostenibles desde el origen. Bueno, una propuesta, Andrés, ya vamos a ir cerrando, que le quieras hacer a quienes nos están viendo, a los televidentes, a esos consumidores. Fundamentalmente que recordemos que la salud está en nuestras manos, está en lo que consumimos. La mayor parte de las enfermedades no transmisibles están relacionadas con el no consumo de frutas y verduras. Esto lo podemos integrar siempre, lo podemos hacer todos los días, entendiendo y mirando que desde nuestro plato están esas alternativas. Nosotros les traemos una que es fácil y que integra mucho de esta conversación, que integra territorios del área metropolitana y que integra saberes y conocimientos que apuntan a otro lugar. Entonces, dense una pasada por nuestras redes sociales, por nuestra... ¿Dónde te encuentran? Nos encuentran como Orgánico Exprimidos en Facebook y en Instagram, y ahí se pueden dar cuenta pues de lo que hacemos y de todos estos detalles. Perfecto. Profesor. Dos cositas, una que incluso la escuché en el evento que les decía que organizó la ANDI hace un tiempo y que me parece que tras unos lineamientos interesantes, y decía era que ser menos malo o volverse más eficiente en lo que no está del todo bien, no es lo que nosotros estamos buscando ser efectivos. Entonces hay que pensar en ese cambio que se tiene que dar y todos tenemos que ayudar, porque claro, no lo va a hacer solamente el sector privado. Y lo otro que me parece muy importante decir es que reflexionemos un poco más sobre el hecho de que nosotros no somos una sociedad ni una economía separada del entorno natural. O sea, la naturaleza no se va a adaptar a nuestras leyes sociales, no se va a adaptar a nuestras leyes económicas. Ella no va a decir que porque el PIB no está creciendo, entonces que ella se va a modificar un montón, no. Entonces, nosotros no podemos someter a la naturaleza. Nosotros podemos adaptarnos a la naturaleza. Entonces esos dos escenarios tienen que vivir en armonía, y es algo que sobre lo que tenemos que reflexionar bastante. A ustedes que les quedan segundos. Sí, yo dos cositas muy rápidamente. Una tiene que ver con el tema, dejar el tema casado de responsabilidad extendida del productor, me parece que es clave, y el otro es la posibilidad de conectarse con los objetivos de desarrollo sostenible. Decirle a la gente que ya tenemos metodologías aquí en Antioquia, hay un programa muy bonito desde Antioquia Sostenible que se llama los ODS y yo, y es la posibilidad de que la persona se conecte con ese llamado humanitario que se llama Agenda 2030 y que pueda evaluarse a sí misma en esa relación, ODS y yo. Doctor Juan Camilo. No, a mí me gustó mucho lo que dijo Andrés de alimentación consciente. De hecho, yo trato de alimentarme conscientemente. Ya tiene un cliente, lo presento. Y ese es como enseguida. el mensaje, sí, que compren los productos de Andrés, Sí. que yo quedé antojado. El mensaje es que si cada uno es consciente un poco de su posición dentro de este planeta, esto empieza, digamos, a cambiar dentro de la racionalidad. Entonces es como la invitación. Perfecto, doctor Eugenio. No, que la economía de mercado cada vez incluya y desarrolle más la economía circular, que la competitividad vaya a la mano de la sostenibilidad y que todo vaya a la equidad humana y territorial. Bueno, ahí quedamos como tema de conversación para que ustedes lo sigan revisando y sigan profundizando en sus hogares. Seguramente tendrán ahí muchos jóvenes, muchas personas que están hoy motivadas por otros temas. Escúchenlos y conversemos de eso. Nos vemos, seguimos en Diálogos Metropolitanos.